Hola de nuevo, el día de hoy vamos a tratar otro tema, siempre siguiendo la línea de temas sobre la conquista y ahora independencia de Centroamérica. Y nos vamos a ir a un tema antes de que lleguemos a ver el por qué Honduras es un país y no Centroamérica. Entonces, antes de eso, pues Centroamérica al independizarse se unió a México. Bien, dentro de ese trabajo, dentro de esa unión, pues hubieron algunos detalles que necesito que sepas. ¿Okay? Así que vamos a trabajar con cívica, en la clase cívica, en las páginas 105 a las 107. Comenzamos. Anexión a México, bien. Anexarse es unirse a. ¿Ok? Centroamérica fue parte de México. Ya hubo un tiempo en el cual el mapa de México incluía también Centroamérica, incluía Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Sí, hubo un tiempo en que ocurría así. Bien, en la región, pues, en la región centroamericana hubo un proceso, después del proceso de independencia que les recuerdo, en el tema anterior les explicaba que ese proceso de dependencia se hizo para evitar que el pueblo lo hiciera. Bien, los criollos son los hijos de los españoles que se quedaron aquí y no podían ir a España porque habían nacido aquí. Entonces, los criollos, al ver que Estados Unidos se había independizado y había sido el pueblo de Estados Unidos que se había independizado, eh, Francia se había deshecho de los reyes al ver que era el pueblo, los pueblos que estaban tomando el control de estos países. Centroamérica decidió no permitir que, que fuera el pueblo que decidiera. Entonces, entre ellos, los grupos políticos tomaron la decisión de eh, independizarse. Sin embargo, habían algunos conflictos entre ellos. De hecho, habían varios grupos políticos. Los oligarcas, la oligarquía, que es un grupo que trata de tener el control absoluto, estaba al mismo tiempo la clase dominante, que eran los que tenían la economía y la política de toda la región, y estaba una clase política liberal, que era la que buscaba que no podemos quedarnos con el control todo, también tenemos que darle una parte al pueblo. De este último grupo de la clase política liberal es donde viene el conocido héroe nacional Francisco Morazán, ¿okay? Donde él decía que no podía quedarse todo un mismo grupo de personas con el poder de todo. Entonces, bien, el 15 de septiembre de 1821 fue la independencia de Centroamérica acerca de España. Sin embargo, el 5 de enero de 1822, unos que estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, y algunos 4 meses después, Centroamérica se está uniendo a México. Estamos volviendo parte de México. Dejamos de ser un país independiente y nos unimos a México. Los problemas entre la clase política, la clase económica y la iglesia crearon un proceso que era imposible que hubiera un gobernante que trabajara en paz. Eso se le llama ingobernabilidad. O sea, cuando los gobernantes no pueden gobernar porque no tienen la capacidad o porque es difícil que lo hagan porque el pueblo no se los deja, o en este caso estas tres clases, la clase política, la clase económica y la iglesia, no les permite hacerlo, entonces tomaron la decisión de unirse a un señor llamado Agustín de Turbide, que era el actual emperador en México. Emperador, así como un rey en México. ¿Ok? Entonces, mientras que por un lado ves a México colocando un emperador, por el otro lado, allá en la otra esquina, estás viendo a Centroamérica buscar anexarse al emperador Iturbide. Bien, así se miraba el mapa
de México, del imperio de México, para el 15 de enero de 1822. Puedes imaginar, era enorme. México hubiera sido incluso más grande que Centroamérica. Bien, a finales de 1821 se reunieron a los ayuntamientos, estamos hablando de los ayuntamientos Guatemala, el ayuntamiento de Honduras, el ayuntamiento de El Salvador, el ayuntamiento de Nicaragua y el de Costa Rica. Se reunieron, pero no fueron la mayoría. O sea, ya vas a ver qué países en realidad, qué ayuntamientos no fueron. Y en ese momento se tomó la decisión de la anexión en forma autoritaria. O sea, no vinieron, lo sentimos, pero igual nos vamos a unir a México. Obligados por la Capitanía General de Guatemala, que en la Capitanía General de Guatemala, bueno, en sí era la capital de Centroamérica. Era la capital de Centroamérica. Pues entró y aquí pues es donde entramos en el asunto. Fue autoritario. O sea, fue en otras palabras a la fuerza. ¿Ok? Y los obligaron a que hicieran de esa manera. Siguiente. El 5 de enero de 1822, lo que les decía, se proclama la anexión a México. Centroamérica ahora ya no es un país, sino que son parte de un país ahora. No son un país solo propio, sino que son parte de un país. Dentro de la proclamación se crean leyes en contra de aquellos que se oponen a la anexión. No, el que se ponía en contra de la anexión de Centroamérica a México también habían creado leyes para juzgarlos como agresores de la ley, como personas que dañan la ley. Ok, San José, el Ayuntamiento de San José, el Ayuntamiento de Tegucigalpa y el Ayuntamiento de San Salvador, bueno, principalmente el de San Salvador, en El Salvador, son las provincias que más presentaron oposición, o sea, que dijeron no, nosotros no nos queremos anexar a México. Llegó a tal punto que el Imperio Mexicano tuvo que enviar a su ejército para controlar estos disidentes. Los disidentes son personas que están en contra de las políticas autoritarias que están poniendo algunas personas. ¿Ok? O sea, hay una persona, hay un presidente que ha decidido que no, que él va a ser el emperador, y hay personas que dicen no, yo no voy a aceptar que hay un emperador porque nosotros manejamos por presidentes. A esas personas que se oponen a estas cosas se les llama disidentes. ¿Ok? Por otro lado, el proceso de anexión duró casi 1 año y medio debido a la caída del emperador Iturbide. Y es que en México también ya no querían tener un emperador. Y el 19 de marzo de 1923 el emperador tuvo que abdicar, tuvo que dejar el trono, y ya México se convertía en un país democrático. ¿Okay? Está la realeza, donde un emperador, un rey, toma el control de un país, y está la democracia, que es donde elegimos a nuestras autoridades por medio del sufragio o del voto. Por eso es que cada cierta temporada de tiempo, en la mayoría de los países, vamos y elegimos a nuestro candidato. Pues aquí aparecen los primeros personajes que tú conoces. José Cecilio del Valle fue uno de los defensores de la independencia absoluta de Centroamérica. De hecho, José Cecilio del Valle era el que quería que se independizara y dijeran, ya ven qué, ya no podemos depender de México. Ahora vamos a hacer un solo país que se va a llamar República Federal Centroamericana o de Centroamérica. Ahí ya están, pueden ver incluso desde la bandera, el escudo y todo lo que ocurrió. Pues fue un poco, a pesar de que solo fue 1 año y medio, fue algo muy fuerte e incluso hasta violento. Y ahí aparecen algunas personalidades, incluso un nombre que tienes la tarea de descubrir de qué se trata. Ahora te toca a ti. Contesta las preguntas en tu cuaderno y envía las imágenes con las respuestas. Envíame las imágenes con las respuestas. ¿Quién era Florencio Satruch? A ver si tiene que ver con el tiempo, si no, pues no te preocupes. Sin embargo, de ahí viene un nombre que nosotros utilizamos.
Florencio Satruch, me vas a tener que decir, ahí está escrito el lugar de nacimiento, la ocupación que él tenía y los cargos que ejerció y el lugar y fecha de su muerte. ¿Y por qué a los hondureños nos dicen catrachos? Son las dos preguntas que tienes que contestar. ¿Quién era Florencio Satruch y por qué a los hondureños nos dicen catrachos? Bien, con eso te quedas. Espero que te haya quedado claro y cualquier cosa pues estoy a las órdenes para ayudarte. Nos vemos.